Bienvenidos a este canal y esta serie de conversatorios y reflexiones en torno a la situación de las artes y la cultura en tiempos de pandemia mundial de COVID-19. En el día de hoy tenemos el honor de tener como invitada a Rosario Radakovich. Rosario es doctora en Sociología por la UNICAMP en Brasil, con diplomas de posgrado de Comunicación y Audiovisual en la Universidad de Barcelona y de Estudios Internacionales en la UDELAR. Es licenciada en Sociología, ha realizado pasantías doctorales, postdoctorales en Sorbonne París Descartes y Sorbonne Bell. Es profesora adjunta del Departamento de Teoría y Metodología del Instituto de Comunicación, investigadora del Programa de Desarrollo de la Información y la Comunicación en la Facultad de Información de la UDELAR. Coordina el Grupo de Investigación Industrias Creativas Innovadoras, Consumo, Cultura y Creatividad Audiovisual. Desde el año 2002 integra el Observatorio Universitario de Políticas Culturales en la Facultad de Humanidades. Coordinó el Grupo de Investigación y Desarrollo de Políticas Culturales en el Uruguay del siglo XXI y actualmente coordina el proyecto Identidades de Consumo financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Bienvenida, Rosario. Es muy amplio tu currículum, has tenido una larga trayectoria de publicaciones además en torno a estos ejes temáticos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María Noel? Muchas gracias por la invitación. Un gusto verte ahí en el teatro, además, con Mario Benedetti detrás. Estamos haciendo un homenaje a Benedetti en este mes del centenario de su nacimiento, y además estamos virtualmente en el Teatro Solís porque justamente hoy vamos a hablar sobre consumo cultural y qué es lo que está pasando en este hito de reapertura de los centros culturales en Montevideo, que además es único en Latinoamérica y en varias partes del mundo todavía siguen cerrados los centros culturales, pero nosotros hemos tenido la suerte de vivir en este paisito donde en el mes de agosto se abrieron al público de nuevo las salas presenciales. Contar un poquito cómo se transforma la función social de la cultura luego del aislamiento por la pandemia. Bueno, durante la pandemia, yo creo que al menos dos de las funciones sociales más fuertes que tiene la cultura en nuestra cotidianeidad, quedaron en suspenso, quedaron parcialmente detenidas, sobre todo la función emotiva de lo cultural, ¿no? El encuentro con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras formas de sentir, de representarnos, de vernos representados en otros. ¿Mm? Esas distintas formas de emotividad que despierta lo cultural y el arte en nosotros quedó en suspenso, quedó guardado en nuestro interior. En algunos casos pudo sustituirse parcialmente en ámbitos de la cultura, sobre todo la cultura audiovisual, sobre todo lo cinematográfico, sobre todo la música, donde el escenario, digamos, del consumo cultural se trasladó muchísimo a lo digital, a las plataformas, a bueno, Netflix, Spotify, inclusive en un ámbito ya más digamos, de unos consumos culturales que tienen que ver más con lo corporal, como la danza o como las performances, se encontró algún espacio popular, digamos, con plataformas como TikTok, ¿no? Pero sin embargo hubieron otros espacios, sobre todo de las artes vinculadas a lo presencial, a las vivencias, que quedaron digamos, stand-by, quedaron suspendidas, quedaron amarradas temporalmente un pasado, sin una presencia en la contemporaneidad, en el momento cotidiano, por un periodo largo. La otra función social de la cultura que quedó, digamos, suspendida es la función propiamente, digamos, distintiva, la función que tiene que ver con la integración social, ¿no? Porque nosotros como seres humanos, cuando somos parte de eventos culturales, cuando hacemos
una representación artística, o cuando somos, digamos, sujetos consumidores de cultura, o nos acercamos al arte desde nuestro gusto, desde nuestras prácticas, sobre todo tenemos ahí digamos, tenemos dispositivos de integración a otros grupos, a semejantes, tratamos de integrarnos y de generar lazos de pertenencia, de identificación social. ¿Qué hay que nos identifique más a nosotros que nuestros gustos culturales? Bueno, básicamente no hay nada. Entonces, ¿qué es más, qué es más nudo dentro de nuestro entramado de identidad que el gusto por la cultura, por el arte? Entonces ahí esa función que también tiene su contraparte, que es el mostrarnos, el emular a otros, el generar o buscar referentes, pero también distinguirnos, bueno, ¿no? Esta cuestión de lo artístico desde el punto de vista de lo social, de vernos, de ver el quién es quién, de estatus y de prestigio, que también tiene su cuota aparte, también quedó en suspenso. Los dos aspectos de lo cultural y de lo artístico, lo emotivo, lo subjetivo, lo que nos despierta esa afinidad con el arte, lo que nos hace trasladarnos también a otros universos posibles, a ser otros por un momento, al generar empatía y al poder también salir de nosotros mismos bueno, y traer a a nosotros las emociones y los sentimientos que otros pueden despertar en nosotros a través de otras historias, y la cuestión social, digamos, la integración y la distinción. Todo eso quedó totalmente suspenso con la pandemia, y ya decía que por un lado teníamos todo aquello que logró recomponerse en un circuito virtual y digital, pero bueno, en este caso el teatro, la ópera, han encontrado mayores dificultades para mantener ese contacto humano, que es parte de su esencia como artes escénicas vivas, y para reformularse en ese contexto donde lo virtual y lo digital además ganó mucho espacio en nosotros, porque fue el único espacio público que pudimos encontrar los seres humanos, atados a un momento de distanciamiento que fue físico, pero que también fue social. Entonces creo que lo que nos ha, digamos, problematizado más como seres humanos es eso, es la falta de ese contacto social, donde la cultura son insustituibles. Y de ahí, bueno, la búsqueda a través de lo digital, sobre todo de una reconstrucción o una nueva manera de conectarnos con el arte. Y algunos éxitos ahí, ¿no? O sea, en las crisis, como se dice, siempre hay oportunidades, y han habido también ahí oportunidades de reconversión, de recrearse, de repensar el arte, también las artes escénicas. Yo creo que ahí hay como una ventana de oportunidad que ha sido interesante también para aquellos más innovadores, para las vanguardias, para gente que se arriesga a repensarse sin los formatos previos y más tradicionales, y también desde los públicos arriesgarse bueno, a sentir, a emocionarse, a volver a ver con otros ojos una expresión que por ahí está muy pautada por mucha ritualidad, ¿no? Como es el teatro. Pero aún así es difícil, digamos, para todo el sector, y sobre todo creo para los elencos grandes, para las obras que tienen mucho montaje también en escenografía, que también es muy importante, poder recrearse desde otros lugares que no sean la sala, y desde los públicos, también retomar ese espacio perdido. Creo que ha sido digamos, un acto también como de resistencia, un acto interesante ahí como de resistencia cultural a,
bueno, a no dejar, cooptar todo su universo artístico, cultural, de uso de su tiempo libre en aspectos virtuales y digitales, donde obviamente yo creo que no hay que descuidar ningún área de la cultura, porque no va a haber retorno. Es verdad, digamos, que estamos cada vez más en ese escenario de lo digital, y todas las artes y todo nuestro mundo social hoy está montado ahí. Entonces, ¿Qué ves tú hay que que está buscar las estrategias. sucediendo? ¿Qué ves tú que está ¿Sí? sucediendo con la reacción del público en Uruguay frente a la apertura de los centros culturales? Sobre todo teniendo en cuenta la proyección esperada de ese miedo al contacto que se pensaba que se iba a tener frente a la reapertura. Bueno, yo creo que los condicionantes físicos, el salvaguardar la vida en términos biológicos, nos ha sido relevantes. Quizás en el caso uruguayo, justamente como la pandemia no se propagó tanto como se podría haber pensado inicialmente, estos costos humanos en términos físicos, biológicos, han quedado un poco más opacados que en otros contextos sociales, pero además creo que se ha empezado en el largo plazo, digamos, al transcurrir los meses, yo creo que también lo que ha sucedido en nosotros, los uruguayos, pero también, digamos, creo que en el mundo, creo que se ha sopesado mejor los costos que son estos emocionales, sociales, que no, que no somos meramente un cuerpo a preservar, sino que también, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra sociabilidad, nuestra, nuestra conciencia de humanidad que tiene que ver con el encuentro con el otro, con el encuentro en sí mismo, es tan esencialmente parte de nuestro ser como seres humanos, que creo que ahí es donde hay un punto de quiebre. Y entonces por eso creo que la gente ha asistido con bastante ímpetu, porque creo que también se ha logrado revalorizar ese aspecto de lo humano. Y entonces, en este caso, por ejemplo, el teatro representa muy bien eso. ¿No? En un momento donde nos sentimos muy aislados y muy solos, también ese espacio de comunión que ofrece una sala de teatro, ¿no? Donde uno puede, digamos, trasladarse al universo que le ofrece una obra, y a su vez compartirla con otros en un mismo escenario, en un mismo contexto. Yo creo que eso se revalorizó, ¿no? A veces uno piensa que las cosas, yo decía, bueno, el proceso de digitalización es un proceso que va a quedarse, no vamos a dejar de vivir nuestra vida virtual, digital, en las redes, van a ir cambiando, ¿no? Facebook, Instagram, Finstagram, Twitter, ¿no? Nosotros transitamos por diferentes escenarios. Y es verdad que cada vez más estamos en este espacio plataformizado, dominado por inteligencia artificial, donde vamos a estar sí cada vez más sujetos a la predicción de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y condicionados. Pero nuestro margen de libertad en lo creativo y en nuestro ser también como públicos culturales, creo que, creo que hemos aprendido una cierta lección a cuidarlo, a preservarlo y a valorarlo, sobre todo en un momento durante varios meses que fue absolutamente prohibido, ¿no? Entonces creo que activó también en los más jóvenes, que por ahí no son el perfil más habitual del teatro, inclusive en Uruguay, que es más bien, más bien mujeres, más bien de edades medias y altas, más bien universitarias o profesionales, con ingresos más altos. Yo creo que ahora, creo que la pandemia logró, eh,
reactivar o generar cierta controversia de movilizar algunos sectores jóvenes bastante diferentes de este perfil, que valoraron y pusieron en valor lo presencial, la capacidad esta que tiene el teatro en su versión más tradicional. Independientemente de adaptarnos también a otras estrategias que también son válidas y que yo creo que le hacen bien al teatro como sector también ensayarlas, sobre todo. Fue como un impulso de la democracia cultural y de la apropiación de los derechos culturales, ¿no? Al estar prohibido, justamente lo que vos decías, hizo un efecto inverso, y realmente uno va a las salas y las ve colmadas, quiere comprar entradas y están agotadas, más allá de que hay un aforo específico. Y creo que justamente, como tú decís, la creatividad es lo que salva siempre a la cultura, y el ser humano a su vez no puede vivir sin los espacios culturales más allá de las plataformas virtuales. Rosario, es un placer siempre conversar contigo. Podríamos estar toda la tarde charlando. Eh, Bien. Te mando un abrazo enorme, te agradezco este espacio. A todos los que nos siguen, si quieren, los invitamos a suscribirse para seguir charlando sobre lo que sigue ocurriendo, porque la pandemia aún no ha terminado y porque por suerte somos un paisito un poquito particular también en eso, y en la seguridad. Cuídense todos, si van al teatro, usen barbijo. Un abrazo enorme, Rosario. Igualmente para ti y para todos los que por ahí se acercan a escuchar y a ver esta entrevista. Gracias.